El día de hoy vamos a tener, o tenemos, mejor dicho, ya un invitado con el cual tengo una particular amistad. La profesión nos une en ese lazo que a veces hay en intercambio de ideas y de conocimiento. Y también en la parte canófila nos ha unido un poco más y bueno, es mi centro de apoyo cuando se me atoran las partes reproductivas que no se pueden resolver. El doctor José Luis Salbón Gutiérrez es egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, es médico veterinario zootecnista, tiene 30 años siendo académico en la facultad y de esos 30, 19 los ha dedicado a la reproducción canina. Su especialidad son las biotecnologías reproductivas. Él tiene una maestría en ciencias de la reproducción, en ciencias en reproducción, y es doctorante en reproducción canina en el área de maduración y fertilización in vitro de los ovocitos caninos. Ahorita quizás nos dé una idea de qué es eso. Él es criador, como canófilo, desde hace 24 años de diferentes razas, gran danés, cobrador de labrador, schnauzer estándar. Actualmente es creador de Dachshund, miniatura, y bueno, creo que casi el único que presenta Dachshund miniatura de pelo largo en México. Y bueno, pues para mí es un gran honor que nos comparta sus experiencias respecto a la reproducción canina. Doctor, no sé, por ahí había un flat cutter, ¿no? También tuviste por ahí cobrador de pelo. Sí, correcto, ya no me acordaba, hace muchos años tuve uno de Malda, sí. Sí, sí, yo me acuerdo muy bien del evento, pero bueno, ya ese lo dejamos ahí en el futuro y bueno, agradecidos de que estemos aquí, muchas gracias por tu tiempo. Él acaba de salir de una cirugía y pues bueno, nos ha hecho ahí un poco convaleciente, pero gracias por estar aquí con nosotros, doctor. Buenas noches. Es toda tuya la pantalla. Perfecto. Hola, buenas noches a todos. Antes que nada, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, doctor Campos. Gracias a esta comunidad canófila. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes no solo el tiempo, la amistad y también, en este caso, algo de conocimiento y algunos puntos de vista que vamos a platicar. Les voy a quitar mi cámara para que no vean a este pobre convaleciente y voy a empezar a compartir la pantalla para que veamos una presentación que voy a utilizar de guía para poder estar con ustedes. Voy a compartir y por favor si me avisan, ahora sí, está en pantalla completa. Adelante, doctor, y tú me dices... Yo te pido la siguiente, no te preocupes. Bien, ¿Okay? Gracias. Bueno, disculpen la tardanza, pequeños inconvenientes de la tecnología. Y bueno, en esta ocasión voy a poderles platicar, si me pones la primera, Doc, sobre las bases de la reproducción canina, y no tenemos que perder de vista que algo muy importante es conocer las diferencias que existen en cuanto a la reproducción en caninos con las de otras especies. Cuando tenemos experiencia con algunas otras especies, como pueden ser los bovinos, ¿no? Las vacas, los caballos y demás, puede ser que estemos acostumbrados o hayamos escuchado algunas cosas que no son tan aplicables a la especie canina, que es la que hoy el día de hoy nos confiere esta plática. Y bueno, importante comentarles que en la especie canina no se hace manejo en grupos, se hace un manejo reproductivo individual. Y bueno, sabemos que esto se debe a que las perras no entran todas en un mismo momento. Se han visto por ahí algunos efectos en los cuales se dice que el efecto hembra. El efecto hembra quiere decir que una hembra, en este caso una perra, entra en celo y puede estimular a otras mediante la secreción de esas hormonas que son detectadas por el órgano vómero-nasal de la otra perra, y en muchas ocasiones podemos llegar a ver que dentro de nuestro criadero una hembra entra en celo y de repente entran 2 o 3 más. ¿Ok? Pero en general no es que podamos nosotros inyectar, dar algo o aplicar algo a nuestros ejemplares para que inicien la reproducción. ¿Ok? La otra
es que tenemos que tomar en cuenta que la domesticación ha alterado su comportamiento natural. En los inicios, los perros se fueron acercando a las comunidades de los seres humanos porque encontraban algo de comida, ¿no? Encontraban los restos donde habían estado los humanos nómadas y se fueron domesticando. Esto hizo que fueran modificando su comportamiento reproductivo a lo que tenemos hoy día, ¿no? Y otra más es que no se hace manejo farmacológico de forma regular. ¿Por qué es esto? Si nosotros queremos manipular el ciclo reproductivo de las perras, tal vez lo logremos la primera vez, tal vez tengamos suerte una segunda vez, pero la tercera vez no va a funcionar. O bien vamos a causar muchos más problemas de los que nosotros podíamos, o va a ser mucho detrimento en comparación de lo que nosotros queríamos obtener. Es decir, las perras son muy, muy susceptibles a todas las hormonas reproductivas, ¿no? La cantidad de hormona folículo estimulante, que es una hormona que nosotros podemos utilizar para tratar de echar a andar a esas perras, sacarlas de la nestro y que empiecen a presentar su ciclo reproductivo, el celo, ¿no? Son muy susceptibles. Y si hablamos la cantidad que se utiliza en una vaca, en una cabra, en una borrega, podríamos tal vez matar a nuestras perras. En otro caso, por ejemplo, de la progesterona, y nosotros en general sabemos que las perras son muy susceptibles a la progesterona, es que si utilizamos dosis muy altas o bien utilizamos esta hormona de forma recurrente, ya sea para tratar de inducirlas, para tratar de que pierda la gestación y otras tantas cosas, lo que vamos a hacer es que vamos a favorecer la presentación de la famosa piómetra. Entonces, en general, no se hace un manejo farmacológico, a menos de casos especiales en los cuales puede ser un ejemplar de suma importancia genética y tal vez sea de las últimas que hay, ¿no? No solo dentro del criadero, sino tal vez en la región o a nivel mundial. Podemos tal vez nosotros empezar a arriesgar la salud reproductiva a futuro de esa perra, dándole algún manejo farmacológico. La siguiente, por favor. Ok, ¿por qué querría yo hacer un manejo reproductivo en las perras y en los perros? Pues primero para incrementar, ¿no? Ya les mencioné unas de las desventajas que podemos tener, ¿no? Que causemos más daño del que podamos, de la ganancia que podamos obtener. Además, otra desventaja es que la eficiencia de estos tratamientos para tratar de echar a andar, para tratar de aumentar la prolificidad, esto es la cantidad de cachorros que vamos a tener dentro de la camada, pues es muy deficiente. Generalmente va abajo del 50%, entonces estamos poniendo en riesgo nuestros ejemplares por una ganancia que es muy poco probable que obtengamos. Además, en el caso de esta especie, la canina, pues bueno, los cachorros, el número de la camada generalmente son altos, van de acuerdo a la raza, al tamaño de la perra, y recordemos que el número de cachorros está limitado, está dado no por la cantidad de ovocitos que ovuló la perra, sino por la capacidad del útero para contener el número de cachorros. ¿Ok? Esto es que en perras muy largas, con un útero muy largo, pues es muy probable que tengamos camadas de mayor tamaño. ¿Ok? Así no va a ser el mismo número de camadas de una Dachshund que una Bernés de la montaña, por ejemplo. Entonces, puede ser que querramos nosotros hacer un manejo para incrementar. La otra es para suspender. Bueno, nosotros sabemos que para algunas exposiciones, bueno, en general para las exposiciones, no está permitida la entrada de perras que estén en celo. Esto es porque tienen una secreción serosanguinolenta por la vulva, distraen a los machos o a los otros ejemplares, puede haber problemas de agresividad y podemos nosotros utilizar algunas hormonas para cortar, entre comillas, esa presentación del celo. Y un tercer caso en el cual quisiéramos nosotros hacer un manejo reproductivo sería para suprimir. En este caso, bueno, la supresión sería a través de aplicar hormonas, ya sean estrógenos o progestágenos, para suprimir la presentación del celo por periodos prolongados, ¿ok? Con los inconvenientes que van inherentes a esta aplicación de hormonas, ¿no? Como ya mencioné, la baja de fertilidad futura y la mayor probabilidad de presentación de piómetra. La siguiente, doctor, por favor.
Bueno, puede parecer un poco básico, pero esa es la idea, ¿no? Que comparemos nosotros la anatomía de los caninos con los de otras especies, sepamos las diferencias y por qué las cosas suceden así, por qué la naturaleza las hizo así y por qué tenemos nosotros que tener cuidado con la reproducción de nuestros ejemplares, ¿no? En este caso vemos la vulva de las tres, perdón, de la perra, ¿no? Está constituida por los labios vulvares y un pliegue dorsal. Los labios vulvares, en general, pues bueno, tienen la función de contener la fosa del clítoris, el meato urinario y la entrada a la vagina. Aquí vemos en las imágenes, empezando por de la superior de la izquierda, ¿no? Esa sería una conformación idónea, entre comillas, de una vulva. En la imagen central vemos una vulva con un pliegue dorsal, que es la parte de arriba, que está bastante prominente. En perritas gordas, algunas razas como la bulldog, ¿no? Este pliegue puede ser tan grande que va a evitar que el perro pueda penetrar a la hembra, ¿no? Y no va a haber cópula. Y en la imagen inferior derecha vemos una vulva con una constitución normal, pero la vemos un poco aumentada de tamaño. En este caso es una vulva edematizada y en el caso específico de esta imagen es una perra que estaba en celo, ¿no? Entonces tenemos que aprender a diferenciar cuándo es algo normal, cuándo es algo anormal y cuándo es algo normal que podría parecer no normal, ¿no? Que en este caso pues es una hembra en celo. La siguiente, por favor. Bueno, también podemos encontrar otras tantas anormalidades que, sobre todo en la formación de órganos genitales, tienen mucha repercusión en la reproducción, ¿no? En la imagen superior izquierda estamos viendo el vientre de una cachorrita y podemos ver ahí la vulva, es una vulva muy pequeña, ¿ok? Muchas veces le decimos una vulva infantil o una vulva invertida. Está muy hacia el vientre, está muy hacia adelante, es muy chiquita. ¿Qué es lo que va a pasar? Si nosotros hacemos un programa reproductivo de monta natural, pues bueno, el perro va a estar, sí se va a traer al macho, el perro va a estar tratando de penetrarla, lo va a estar montando y lo que va a pasar es que el perro, pues bueno, se va a cansar, se va a irritar el pene, ¿no? Y puede causar laceraciones y no la va a poder montar, ¿ok? En la imagen inferior izquierda vemos nuevamente otro caso de una vulva infantil, ya son perras adultas, ¿no? Y en estos casos, pues sí, tendremos que tomar medidas nosotros para utilizar alguna técnica auxiliar reproductiva para dejar a estas hembras gestantes si así lo decidimos. En la imagen superior derecha estamos viendo la fosa del clítoris y un poquito más arriba el meato urinario. En esta imagen la idea es mostrarles cómo podemos nosotros manipular los labios vulvares de la perra para poder revisar. Ahí es importante que lo hagamos cuando vemos alguna secreción purulenta, mucopurulenta, serosanguinolenta y queremos revisar si no hay alguna laceración, alguna tumoración o determinar la causa de esa secreción. Y en la imagen inferior derecha vemos algo que muchas veces no tenemos la precaución de revisar, no es algo muy común afortunadamente. Este pliegue que ven ahí está ubicado en la entrada de la vagina, es decir, despuesito de la vulva. Y con lo que hacemos nosotros es que con la mano enguantada y un lubricante, introducimos uno de nuestros dedos para ver si el paso hacia la vagina está libre. Este pliegue es simplemente un remanente fibroso que debió haber desaparecido durante la maduración del producto, del embrión. Entonces no desaparece y muchas veces la hembra y abotonar, ¿ok? El macho pierde la erección, se baja. Tal vez hasta ahí vamos muy bien. El problema va a ser que si esta hembra la vamos a esperar para un parto natural, los cachorros, por el tamaño que tienen, no van a poder salir y entonces vamos a tener un problema distóxico donde puede, si no nos damos cuenta, pues bueno, podemos poner en riesgo la vida no solo de los cachorros, sino también de nuestra hembra. La siguiente, por favor, doctor. Doctor Campos, la siguiente, por favor. Ok. Otro dato importante, pubertad en la perra. ¿Qué es la pubertad? Bueno, es la capacidad de producir gametos que ya puedan ser fertilizados.
es decir, cuando la perra ya produce ovocitos y ovocitos viables y que ya la hembra podría quedar gestante. Importante aquí recalcarles que no porque la perra ya esté en pubertad o ya haya entrado en pubertad o ya tenga ovocitos viables, sea el mejor tiempo para que nuestra hembra quede gestante. En condiciones normales, las perritas entran en pubertad entre los 6 y los 10 meses de edad en razas pequeñas. Estos datos son promedios. Yo sé que hay unas perritas que a los 4 meses, otras que se tardan más. Y en razas grandes, ¿no? En algunos casos llega a ser hasta los 2 años. Importante en razas grandes, los que tienen la fortuna todavía de manejar razas grandes y se dediquen a criarlos. Por favor, no desesperen si ven que una gran danés, una lobre irlandés, ¿no? Tiene un año, 2 meses y todavía no presenta el primer celo. Hay veces, y hemos encontrado un gran número de perras, y está reportado en la literatura, que llegan a presentar celo hasta los 18 meses y tal vez hasta los 2 años. Yo no me atrevería a hacer un manejo mucho más fuerte como aplicar hormonas o hacer alguna revisión, hacer alguna laparotomía, que es una cirugía para ver si tiene los sacros completos ni demás, a una perra gigante antes de los 2 años de edad. Si a los 2 años de edad no ha presentado ningún celo, entonces podría yo tomar alguna de estas medidas o tal vez decirle al dueño, al propietario o a quien está manejando en el criadero o nuestro criadero, que tenga un poquito más de certeza al estar revisando a nuestras perras, tal vez con una servilleta, un pañuelo, cada semana estarle acercando el pañuelo a la vulva para ver si encontramos alguna secreción serosanguinolenta, ya que muchas perritas llegan a tener el primer celo con una baja estimulación hormonal y no atraen tanto a los machos ni tienen tanta secreción serosanguinolenta. Bueno, entonces, razas pequeñas y medianas, en general entre los 6 y los 10 meses, pero ¿qué creen? Que también tiene que ver si nuestras hembras son de pelo largo. ¿Qué va a pasar? Que los ejemplares de pelo largo tardan un poquito más en entrar a la pubertad, en presentar su primer celo, debido a que utilizan mucho de la energía para preservar el pelo. Entonces se van a tardar un poquito más. Hay que recordar que la reproducción en general es un lujo, ¿ok? Primero la perrita o los perros van a tener sus funciones corpóreas de una forma ideal y después van a tener una buena reproducción. Entonces, en este caso, las razas con pelo largo van a tardar un poquito más en llegar a su primer celo. Ahora, ¿cuándo alcanzan las perras el pico reproductivo, es decir, la máxima fertilidad? Entre el tercero y cuarto ciclo estral. ¿Ok? Esto es un dato en general. Hay mucha gente que las empieza a reproducir porque así es su plan, ¿no? de crianza a partir del segundo ciclo. Yo que les recomiendo es que cuando ya vean que su perra está completamente desarrollada, que ya tiene el peso corporal que ustedes quieren, que ya tiene el desarrollo del pelo como ustedes quieren, que ya pudieron determinar qué es el fenotipo o genotipo que ustedes desean, sea la edad en la que empiecen a reproducirlos. ¿Ok? Aquí les quiero comentar, los que nos dedicamos a reproducción o solo a la crianza, ¿no? Generalmente hablamos de hormonas y de poner cosas y que la progesterona y que la LH y demás. Y a veces olvidamos que estas hormonas no solo tienen una función en la parte reproductiva, por ejemplo, las prostaglandinas, que son las que a veces nos ayudan que ayudan en otras especies a inducir el parto, bueno, también en este caso en la perra, no solo sirven para eso, sirven para procesos inflamatorios y otras tantas cosas. Entonces, si pueden dejar que los ejemplares lleguen a su madurez, ¿no? A este pico reproductivo sería lo ideal. Van a obtener mejores camadas, van a obtener cachorros más sanos, van a tener una mejor recuperación de sus perras, ¿ok? Y generalmente esto ocurre un poquito antes de los 3 años de edad. La siguiente, por favor. Importante recordar el tipo de ciclo de la perra, ¿no? El tipo de ciclo estral de la perra. La perra es monoéstrica, no estacional, de ovulación espontánea. ¿Qué significa? Que la perra va a entrar en celo una sola vez. No estacional significa que no tiene un periodo exacto durante el año en el que va a entrar en celo.
Y ovulación espontánea significa que una vez que entra en celo, en este ciclo estral que inicia, por lo general va a ocurrir la ovulación. No requiere el estímulo del macho, no requiere que haya cópula, simplemente la influencia hormonal que se está produciendo va a producir la ovulación. ¿Ok? Hay por ahí algunos estudios hoy día en los cuales nos dicen que hay 2 estaciones en las cuales se ve una mayor presentación, un mayor número de perras en celo. Y esto es en primavera, verano y otoño, invierno. Pero eso no significa que forzosamente sean en esas estaciones o en esos periodos. La perra lo puede hacer durante todo el año. ¿Ok? Perdón. Aquí también, cada cuando entra en celo una perra, pues podemos dar algunos datos en general. Sin embargo, hay perritas que son muy regulares, hay perras que no son nada irregulares y hay perras que no leen los libros ni escuchan nuestras pláticas y hacen lo que quieren. Por lo general decimos que cada 6, cada 8, cada 10, dependiendo del tamaño del ejemplar, ¿no? Y hay perritas que sí, insisto, son muy regulares y hay otras que no. Y bueno, dentro del tipo de ciclo estral de la perra, debemos recordar que se divide en 4 etapas, ¿ok? Generalmente cuando nosotros vemos que la hembra atrae al macho, que el macho está muy inquieto, que el macho se quiere saltar y demás, es porque nuestro ejemplar, nuestra perrita, ya entró en celo. Esta primera etapa se llama proestro. ¿Qué es lo que nosotros vamos a notar? Pues bueno, que la perrita ya tiene una secreción serosanguinolenta por la vulva y empieza a estar un poquito edematizada la vulva. Vemos que empieza a aumentar un poco de tamaño. Después, la siguiente etapa la denominamos estro y es importante determinar esta etapa. ¿Por qué? Porque en esta etapa de estro es cuando ocurre la ovulación. Y si nosotros queremos reproducir a esta perrita, tenemos que detectar cuándo es esta etapa, justo por eso, porque es cuando tenemos nosotros que juntarla con el macho, verificar que el macho de las montas, o bien si tenemos algún otro programa para dejar a nuestras hembras gestantes, como puede ser un programa de inseminación, determinar el momento exacto en el cual debemos hacer estas inseminaciones. ¿Ok? La tercera etapa es la del diestro. En esta etapa lo que va a pasar es que se va a formar el cuerpo lúteo, que es una estructura que está en el ovario, y este cuerpo lúteo tiene como función principal mantener la gestación. ¿Cómo la mantiene? La perra es dependiente de progesterona durante toda la gestación, y esta estructura del ovario, que se llama cuerpo lúteo, va a producir la progesterona para mantener esa gestación. Y bueno, ya después de este periodo viene un periodo que nosotros decimos en general que es de descanso, que es el anestro, y esta es la etapa del ciclo estral de la perra que tiene la mayor duración. ¿Ok? Bueno, ahora por tiempos. La primera etapa es el proestro, donde ya mencionamos que vamos a ver que la perrita empieza a tener una secreción serosanguinolenta, generalmente decimos que empieza a sangrar de forma coloquial, ¿no? Así lo decimos, y esta puede durar de 3 a 21 días y tiene un promedio de 11 a 13 días, ¿ok? Hay perritas que van a tener 5 días, 6 días, otras que se van a ir hasta los 20, 17 días. Podemos nosotros determinar de una forma rutinaria en qué etapa del ciclo estral están mediante una citología de la vagina. Esto es muy fácil de hacerlo de forma rutinaria, ¿no? Se introduce un hisopo especial en la vagina, se toma una muestra del epitelio y lo observamos al microscopio. Vamos a ver las características del epitelio y nosotros podemos determinar que está en esta etapa. La segunda etapa es el estro, también tiene una duración muy similar al proestro. Esta tiene una duración de 3 a 21 días también y tiene como característica que también va a haber una secreción serosanguinolenta o un sangrado, el cual va a ir disminuyendo con el paso de los días. En la duración promedio de esta etapa también va a ser alrededor de los 11 días y como característica tiene que una vez que ocurre la ovulación, la secreción serosanguinolenta empieza a disminuir en la mayor parte de las perras.
De igual forma, mediante una citología vaginal exfoliativa podemos ver las características de las células del epitelio y determinar que está en esta etapa. ¿Ok? Recordarles que en esta etapa es cuando debemos nosotros dirigir las montas, hacer las inseminaciones o el manejo que ustedes quieren para que su perrita quede gestante. Después, la etapa de diestro es una de las más largas. Aquí, la etapa de diestro puede tener dos periodos de duración. Un periodo de 63 días, más o menos 5 días, si es que la hembra está gestante, o bien de 80 hasta 100 días si esa hembra no está gestante. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Se forma el cuerpo lúteo, empieza a producir progesterona y en esta especie no hay un reconocimiento de la gestación, es decir, la perra no va a saber si está gestante o no y pueda durar 80 a 100 días. ¿Qué es lo que va a determinar si dura menos? Si está gestante. Esos 63 más o menos 5 días es porque está gestante. ¿Y cómo termina? Pues bueno, termina justamente con el parto. Ya algunos días antes del parto, la progesterona empieza a disminuir porque este cuerpo lúteo empieza a dejar de producir la progesterona, pues empieza a destruir por la producción de prostaglandinas. Un par de días antes baja a 2 nanogramos, que es un determinante para nosotros de que el parto se aproxima, y con el parto termina, ¿no? Entonces tendría una duración de 63 días aproximadamente. En caso de que no esté gestante, como ya mencioné, va a durar de 80 a 100 días. Y el anestro, pues va a durar entre 6, 8, 10 meses, dependiendo la perra, y como característica específica, esta es la única especie de los animales domésticos que el anestro forma parte del ciclo estral, ¿ok? Ni en la vaca, ni en la borrega, ni en caballo, ¿no? Ni en otras especies de mamíferos domésticos, la etapa de anestro se considera parte del ciclo estral. En general, esto es lo importante del ciclo estral de la perra, ¿no? Saber que hay 4 etapas, saber que en la primera, que por lo general no es una etapa fértil, que la segunda es cuando ocurre la ovulación y debe ocurrir la fertilización, el diestro, que es la gestación, y el anestro, que es un periodo de descanso o de recuperación. La siguiente, por favor, doctor. Bueno, la anterior, creo, ¿no? Esa, perfecto. Pero bueno, no todo es miel sobre hojuelas. Hay algunas anormalidades del ciclo que nos llegan a afectar a nosotros dentro de la crianza o los que tenemos algunas hembras y las queremos reproducir. Y bueno, las más conocidas son el celo silencioso. En general pasa cuando es la primera vez que la perra entra en celo, cuando la perrita empieza a producir estas hormonas, tiene 6 a 10 meses, ¿no? Está en la pubertad y la frecuencia y la producción en concentración de las hormonas no llega a ser tan alta y no atrae tanto a los machos, no se dan tanto estos signos de secreción serosanguinolenta abundante y por lo general va a pasar en perritas o de pelaje oscuro, que es más complicado ver la secreción serosanguinolentas, o bien en perritas que están solo con hembras o que están en extensiones grandes de jardín o algún terreno y demás sin la presencia de machos. Si esa ejemplar generalmente no está dentro de casa o no hay un piso blanco o no lo cargamos mucho y demás, es poco probable que nos demos cuenta que esa perrita entró en celo. Sin embargo, puede ser que sí ovule y podría ser fértil, simplemente no es tan manifiesto este celo y podemos perder esa oportunidad. Bueno, otro más es el estro dividido. Y bueno, este es todavía menos frecuente, sin embargo les puedo adelantar que si una perra lo llega a presentar alguna vez, es muy probable que lo presente alguna otra vez en la vida. Yo en lo personal tuve una perrita que nos permitió hacer algunos estudios y por ahí hay un artículo que vivió cerca de 13 años y de esos 13 años tal vez uno no tuvo un estro dividido. ¿Y qué es lo que pasa? Pues bueno, la perrita va a entrar en celo, nosotros vamos a detectar o el macho va a empezar a ser atraído por esa hembra, nosotros la revisamos, vemos que tiene secreción serosanguinolenta, revisamos tal vez nuestra bitácora y vemos que ya le tocaba entrar en celo.
y la vamos a ir siguiendo y vamos a decir, ok, está en proestro, voy a esperarme tantos días o voy a hacer una citología y demás. Lo vamos siguiendo, vemos que hay un proestro, tal vez llegue al estro, hay edema vulvar, atrae al macho y de repente, de un día para otro, desaparece todo, ¿no? Como si la perra jamás hubiera entrado en celo en esa ocasión. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay una secreción de hormonas suficiente para continuar con el ciclo y generalmente es lo que falta es la ovulación, ¿no? La que está fallando ahí es una hormona que se llama LH, que es la responsable de que ocurra la ovulación. Y bueno, hay que tener mucho cuidado con estas perritas. Cuando ustedes, yo les recomiendo que cuando ustedes vean que una perra que ustedes iban siguiendo, que se dieron cuenta que estaba en celo y de repente ven que ya no traía el macho, ya no hay casi edema vulvar y demás, tengan cuidado. Porque si ustedes la separan, la ponen solo con las hembras o la ponen en un lugarcito más retirado donde no hay machos a la vista o ustedes la pierden de vista, lo más probable es que esa perrita en las siguientes semanas vuelva a presentar esos signos de celo, pero todo ocurra más rápido. El edema vulvar va a ser muy rápido, la secreción sanguinolenta va a ser abundante, pero esta vez sí va a ocurrir la ovulación. Y como vuelve a empezar esto en la segunda parte, no esté dividido, el proestro ya no va a durar de 3 a 21 días, va a durar tal vez 2, ¿no? El estro, que es cuando ocurre la ovulación, va a durar 3, y si ustedes no se dan cuenta antes, se les va a pasar el momento. Entonces es muy, muy importante y recordarles que en esta segunda parte del estro dividido sí hay ovulación. Y bueno, tal vez si nuestras perritas entran cada 4 o 6 meses, bueno, tal vez no sea tan importante, pero si es una perra que entra cada 10 meses, pues bueno, por supuesto que la podemos esperar, pero tenemos que tomar en cuenta algunos costos, ¿no? Alimentación, medicina preventiva, médico veterinario y otras tantas cosas más. Entonces es muy, muy importante que recuerden que estas dos anormalidades del ciclo estral son importantes y estar siempre pendiente de nuestras perritas. La siguiente, por favor, doctor. Bueno, ya les he hablado de las etapas del ciclo estral, un poquito de lo que la ovulación, que la hormona que lo hace y demás. Pues bueno, es importante saber que la ovulación en la perra ocurre 2 a 3 días después del pico del LH. Y bueno, aquí también es importante decirles que justo el pico del LH ocurre cuando la perra va a entrar de proestro a estro. Otro punto importante es que cuando ocurre la ovulación, en la perra es la única especie en la cual el ovocito que es ovulado, el ovocito que sale del ovario, no está preparado para ser fertilizado. Es decir, si ocurre la ovulación y en ese momento se acercan los espermatozoides, ya estamos esperando los espermatozoides esperando los ovocitos, se acercan los espermatozoides, ese ovocito no está maduro para recibir esos espermatozoides. Tienen que pasar de 48 a 72 horas para poder ser fertilizados. Hoy día utilizamos mucho las pruebas de progesterona para determinar el momento de la ovulación. Generalmente decimos que entre 7 y 10 nanogramos por mililitro ocurre la ovulación. Hay quienes manejamos desde los 4 a los 10, dependiendo la raza y dependiendo la experiencia de cada quien. Pero es importante que cuando nosotros determinemos esa concentración de progesterona en la sangre de las perritas, sepamos que está ocurriendo o está por ocurrir la ovulación. No significa que en ese momento las perras sean completamente fértiles. Van a ser fértiles esos ovocitos hasta dentro de 2 o 3 días. ¿Ok? Punto importante, si ustedes están pensando o utilizan inseminación artificial. Si es con semen fresco, pues bueno, son repetidos y no hay tanto problema, pero si utilizan semen congelado o si hacen alguna técnica de inseminación endoscópica o en el caso de la inseminación intrauterina, que se realizan solamente una vez, pues bueno, es importante hacerlo cuando estos ovocitos ya están maduros, están ya listos para ser fertilizados, ¿ok? Por los espermatozoides. Y bueno, los signos externos no indican en forma precisa el momento óptimo de la monta. Mucha gente se guía porque la perra ya movió la cola, ya levanta la cola y demás. Bueno, si está receptiva al macho es por algo. Sin embargo, hay perritas que se dejan montar cuando todavía no ovulan, algunas que se dejan montar cuando los ovocitos todavía no están maduros
que a lo mejor no hay tanta importancia porque los espermatozoides llegan a vivir hasta 5 días ya en el tracto genital de la hembra, ¿no? Pero no debemos solamente de guiarnos por lo que estamos viendo, ¿no? O hay otras tantas alteraciones y otras tantas patologías que pueden causarnos signos muy parecidos al estro, ¿no? Al celo de la perra, y no necesariamente que la perrita esté en celo. La siguiente, por favor, doctor. Bueno, y luego venimos con un dilema. ¿Y por qué está gestante mi perra? Yo lo cambiaría por más bien, ¿y para qué quiero o por qué quiero que mi perra esté gestante? Entramos un poquito en temas de bienestar animal, un poquito de ética. Yo les voy a dar mi punto de vista, ¿no? Cada uno sabemos lo que hacemos y en qué nos basamos. Bueno, nuestras perras deben estar en un estado de salud óptimo, ¿ok? Es más fácil prevenir que lamentar. Medicina preventiva, vacunas al corriente. Muchos me preguntan, oye, ¿y es que me va a ganar? Bueno, si ya sabes que esa perrita más o menos entra cada 6, 7 meses, pues bueno, y le va a tocar la vacuna, pues adelántate. No pasa nada si la vacunas un mes antes, ¿no? Mejor que esté protegida a que ya no la puedas vacunar. La desparasitación igual, aunque sabemos que hay algunos desparasitantes que sí se pueden utilizar durante la gestación, aunque no es lo más recomendable. La otra, la alimentación, ¿no? Es importante que nuestra perrita esté bien alimentada. Si tiene que ver la nutrición, como ya les mencioné, la reproducción es un lujo y lo primero que van a ver las perras para tener una buena reproducción es la nutrición. ¿Qué tiene que ver la nutrición con el tamaño de camada? Pues sí, hay algunos estudios que dicen que puede ser, ¿no? También hay algunos otros factores en la cuestión de un estado de salud óptimo que nos pueden ayudar a tener mayores índices de fertilidad en nuestros ejemplares. También tengo por ahí algunos ejemplos que me contactan y me dicen, oye, y es que si le pongo vitaminas justo antes, si le pongo selenio, y es que si le pongo zinc para aumentar. Bueno, todos los macros y microminerales tienen una función importante dentro del desarrollo de los folículos, del desarrollo de los ovocitos, ¿no? Pero generalmente requieren un tiempo de absorción para poder llegar al lugar óptimo. Además, la cantidad de esos microminerales, macro y microminerales que se requieren para una buena ovulación, para un buen número de ovocitos ovulados, pues bueno, es mínima y generalmente lo obtenemos con una buena dieta. Siempre he pensado que una buena alimentación, una alimentación balanceada, con el mejor alimento que podamos darle, es lo mejor. Lo que sí está demostrado, tanto en mujeres, en bovinos y otros tantos, es que la obesidad puede evitar que nuestras perras queden gestantes. Como recomendación, traten de que sus ejemplares no estén obesos para que tengan unos buenos índices de gestaciones. ¿Ok? La otra, la edad. Ya platicamos un poquito, ¿no? La perra ya debe haber entrado en pubertad. Lo ideal es que sea por ahí del segundo o tercer celo empezar a reproducir a nuestras perras, ya que están hechas entre comillas, y que todas sus funciones fisiológicas, no solo reproductivas, ya están estables. ¿Ok? La otra, si gustan tomar en cuenta ese punto, pues que cumple con las características fenotípicas y o genéticas que nosotros estamos buscando. Tal vez si mi raza no es prógnata y tengo una perrita prógnata, pues bueno, evaluar qué tanto es conveniente reproducir a esa perra. ¿Ok? Si tiene un grado alto de displasia de cadera, pues bueno, también evaluar qué tanto vale la pena, dependiendo qué es lo que yo esté buscando y mi programa de reproducción, si vale la pena, ¿no? Y en este caso a lo mejor, bueno, si no es tan alto, utilizar un semental que esté libre y demás. Insisto, cada quien, y yo respeto mucho eso, cada quien maneja su crianza, su reproducción de los ejemplares como lo cree mejor, y creo que cada quien lo hace de forma correcta, ¿no? ¿Será una reproducción responsable entre ejemplares de la misma raza? Yo les tengo que hablar de reproducción responsable como tal, no solo por el bienestar de los ejemplares, sino también por el futuro de muchos de esos cachorros. Sabemos que hay tendencias, sabemos que hay modas,
y cada quien es libre de orientarse hacia la parte que guste. Lo ideal siempre va a ser que sean entre ejemplares de la misma raza. Hay razas que se están formando, lo entiendo perfecto. Y bueno, esto sería un punto a reflexionar para cada quien. Y bueno, también recordar que existen métodos seguros para interrumpir la gestación. Por supuesto que nos pueden ocurrir accidentes, y a la mayor parte de nosotros nos han ocurrido accidentes, sobre todo los que criamos dos razas diferentes o dos variedades diferentes al mismo tiempo. Muchas veces no somos nosotros, la gente que nos ayuda, o algún accidente con las corrales, jaulas o separaciones, ¿no? Afortunadamente ya existen métodos seguros para interrumpir la gestación. Antes utilizábamos desde estrógenos y otras tantas cosas que, como ya mencioné, a la larga nos traían muchos problemas. Hoy ya existe, el nombre comercial es el Alicin, en la glipiztrone, que hasta el momento no ha demostrado tener un efecto tan adverso sobre los futuros gestaciones en las perras. Hay por ahí algunos médicos veterinarios que han tenido que utilizar el Alicine por más de 3, 4 y tengo un caso de hasta 7 ocasiones, y las perras al parecer siguen entrando en celo, no han tenido piómetra. Y bueno, eso es algo. Habría que ver o hacer estudios para ver si esa aplicación recurrente de aglepistonia o el Alicin no causa baja en la fertilidad, pero bueno, si lo están usando es porque hubo algún accidente o algo más, ¿no? Hago hincapié en este punto, sobre todo porque, bueno, no tenemos, si hubo algún percance y se cruzaron dos razas o una cruza no deseada y demás, pues bueno, ya hay formas seguras de interrumpir esa gestación desde por ahí, bueno, puede ser casi inmediato, pero se recomienda a partir del día 15, después de esa monta o inseminación incorrecta, y no hay peligro para la perra y no ponemos en peligro los futuros cachorros. ¿Ok? La siguiente, por favor, doctor. Bueno, pero siempre, bueno, en general hablamos mucho de la perra y que la culpa es de la perra, que si queda por la perra, que si tuvo pocos cachorros es de la perra, que si no lo quedó gestante es la perra. Pues no, olvidamos que el 50% de todo esto son los machos. ¿Ok? Tenemos también que tener en cuenta nuestros sementales o el macho que vamos a utilizar. De preferencia, igual que esté en buenas condiciones, que sepamos de dónde viene el semental. Si es de nosotros, pues bueno, tenemos ya a la mano esa información. Y si no, pues tratar de averiguar lo más que podamos desde el historial de medicina preventiva de ese ejemplar, porque tal vez lo vamos a meter a nuestras instalaciones, a nuestro criadero. Y otra tanta información que podamos obtener. Siguiente, por favor. Y bueno, recordarles que los sementales deben tener 2 testículos, ¿ok? ¿Que son asimétricos, ovalados, de diferentes tamaños y demás? Sí. ¿Por qué 2? Porque sabemos que si el ejemplar es criptorquidio, ya sea unio bilateral, esto es altamente hereditario. Y lo ideal sería no reproducirlos. La siguiente, por favor, doctor. También importante revisar en nuestros ejemplares que no haya lesiones en el escroto, lesiones en la ingle. ¿Por qué? Porque este tipo de lesiones va a causar una alteración, puede causar edema en el escroto, puede causar que los testículos no tengan un buen desplazamiento dentro de la bolsa escrotal y no tengan esa regulación de la temperatura de forma adecuada. También si hay aumento de la temperatura, ya sea por un golpe, a veces el piquete de algún insecto y demás, que aumente la temperatura de la zona, va a afectar la espermatogénesis, ¿no? La formación de los espermatozoides. Y si esos espermatozoides no son funcionales, pues bueno, no va a haber gestación. Aquí recordarles que lo que se está produciendo hoy, lo vamos a ver hasta dentro de 60 días, 58, 60 días en el perro. Recuerden que la producción de espermatozoides en los testículos empieza por unos tubos chiquitos, ¿no? A través de las células de Sertoli y otro tanto de esto de la espermatogénesis, y después se va a ir a almacenar y madurando en las diferentes porciones del epidídimo, y al final los vamos a ver a los 58, 60 días, que es lo que va a eyacular el perro. Es muy, muy importante la medicina preventiva en el macho. Tener mucho cuidado, a veces los perros se pelean, se lastiman, no nos damos cuenta y cuando lo queremos utilizar, tenemos problemas. Yo les recomiendo revisar a sus perros
con una evaluación del semen cada 6 meses, o bien si lo dejan de hacer, al menos que sea un par de semanas antes de que lo vayan a utilizar. ¿Ok? Bueno, y en la otra imagen estamos viendo un testículo retenido en el canal inguinal. Bueno, aquí muchos me preguntan, doctor, le hago una cirugía y lo pongo en el canal, perdón, en el escroto para que tenga los dos. Desafortunadamente esto es genético. Los días de desarrollo que le faltaron a ese testículo, lo más seguro es que no tenga el tamaño ni la funcionalidad adecuada. Sin embargo, el otro testículo sí lo tiene. Y entonces podemos decir, bueno, por supuesto que va a dejar a la hembra gestante. Sí, se puede dejar a la hembra gestante. Pero recordemos que esto es hereditario, ¿no? Ahí tendremos que evaluar si ustedes o la persona con la que estamos nosotros trabajando quiere tal vez introducir esa genética en sus líneas, ¿no? O que en algunos de los cachorros que vayan a nacer tengan también este problema. La siguiente, por favor, doctor. Bueno, este es solamente para ejemplificarles unos testículos normales, ¿no? Se ve el parénquima, se ve el epidídimo en sus 3 porciones y luego una unión del plexo pampiniforme, músculo y vasos y el conducto deferente, que es por donde salen los espermatozoides. Y la imagen inferior derecha es un testículo aumentado de tamaño, en el cual también hay problemas muchas veces se llaman seminomas. ¿Cuál es el problema? Que cuando los perros se pelean, hay alguna inflamación, algún golpe, se rompen estos túbulos seminíferos donde se están formando los espermatozoides, se pasan de estos tubos al parénquima testicular y el organismo los reconoce como extraños. Y empieza a haber una reacción del organismo contra ellos y se empiezan a formar granulomas o partes fibrosas dentro del testículo. ¿Y esto qué va a hacer? Que va a hacer que esas partes del testículo pierdan funcionalidad. Entonces, siempre, por favor, revisen a los machos una palpación. Si pueden hacer una colección para evaluar el semen, está excelente. Entonces, no nada más la hembra es a la que tenemos que ponerle atención. Los machos también, hay tumores de células de Sertoli, tumor de células de Leydig, hay tumores muy invasivos, ¿no? Y hay algunos tumores testiculares y sobre todo en los casos de testículos retenidos alrededor de los 5 o 6 años, aumenta la probabilidad de que esos testículos retenidos se vuelvan tumorales, son muy invasivos y pues ya cuando los detectamos es por otra razón o por alguna razón sacamos una placa de tórax y vemos que ya el pulmón está invadido. Entonces, una revisión sería mucho más fácil. Bueno, la siguiente, doctor. Algo que se empieza a ver un poquito más frecuente en la revisión de los perros es la persistencia del frenillo. Este es un ligamento que debe de desaparecer conforme el perro, en este caso el macho, se va acercando a la pubertad. Que en el caso del macho, la pubertad se presenta en un periodo bastante extenso, también dependiendo de la raza, pero no nada más es de la raza, también tiene que ver con el peso, la nutrición y demás, ¿no? Este ligamento se debería de romper de forma natural. ¿Y cómo lo vamos generalmente a detectar si nosotros no tenemos la precaución de exteriorizar antes de poner a ese perrito a trabajar, ya sea con monta o con colección? Pues bueno, vamos a ver que el perrito quiere montar a la perra, la monta, empieza a hacer los movimientos copulatorios, tal vez empiece a penetrar la vulva y de repente chilla y se baja. Bueno, vean el tamaño del pene del perro, ya tiene una erección completa y esto le va a causar un doblez, ese frenillo. Recuerden que en el caso específico del perro hay un hueso peneano que no está articulado con otro, pero sí ayuda a dar firmeza a este órgano. Y si se está doblando de esa forma, por supuesto que le va a estar lastimando los músculos, ¿no? Los músculos del pene. Entonces es muy, muy importante que lo revisemos. Generalmente es muy sencillo de quitar. A veces requiere una pequeña sedación. Se hace con la mayor limpieza posible. Se hace un corte, se deja descansar unos días al ejemplar. Va a cicatrizar y el perro es completamente funcional. Pero en los últimos años, de unos 8 o 10 años para acá, hemos visto mayor presentación de esto, ¿no? Del persistencia del frenillo peneal. La siguiente, doctor, por favor.
Recordar que los perros machos solamente tienen una glándula accesoria y es la próstata. Es importante recordarles que esta glándula tiene una función muy importante, pues es la que le da mayor volumen al eyaculado. La vagina de la perra es una de las vaginas en proporción al tamaño de la especie, que es de las más largas. Entonces, la eyaculación de los perros es bastante volumen. Y la mayor parte de ese volumen viene de esta glándula. No solo da lubricación a todo el canal por el cual va a eyacular el perro, sino también, además de volumen, le va a dar algunos nutrientes protectores y sobre todo energía a esos espermatozoides durante el trayecto de la vagina hacia el útero y hacia el sitio de fertilización, que en este caso es el oviducto. ¿Ok? También le va a proporcionar algunos factores para que esos espermatozoides vayan madurando, terminen de madurar y sean capaces de fertilizar los ovocitos. ¿Ok? En la imagen superior izquierda vemos la próstata de un perro, una próstata normal, es una glándula bilobulada, con un rafé, con una hendidura en medio, y nosotros podemos hacer la revisión de la próstata introduciendo la mano enguantada con un lubricante, ¿no?, al recto del perro, y sobre el piso de la pelvis vamos a detectar esta glándula. En la imagen inferior derecha estamos viendo la imagen de una próstata agrandada, donde se empieza a perder ese rafé medio, y lo que va a pasar es que esta glándula va a dejar de ser funcional al 100%. A partir de los 5 o 6 años, los sementales, los perros machos, empiezan a presentar una afección que se llama hiperplasia prostática benigna, que al igual que nosotros los humanos, los hombres, ¿no?, esta hiperplasia prostática benigna es causada por un decremento en el metabolismo de la testosterona. ¿Qué va a pasar? Que va a permitirse el aumento de esta glándula. Muchas veces vemos que el perro orina y echa unas pequeñas gotitas, y no siempre va a ser una infección de la vejiga o de las vías urinarias, muchas veces viene de la próstata. También en el eyaculado podemos ver que hay sangre. ¿Y esto qué va a hacer? Bueno, principalmente va a cambiar el pH del eyaculado, va a afectar los espermatozoides y va a bajar la fertilidad de ese eyaculado. Entonces es muy, muy importante que tomemos en cuenta esta enfermedad en los perros. Y esta hiperplasia prostática benigna es como ya mencioné, una deficiencia en el metabolismo de la testosterona. Sin embargo, puede ser bacteriana, ¿no? Puede haber quistes y otras tantas cosas que pueden afectar esta única glándula. Entonces, a partir de los 5 o 6 años, hacer una revisión periódica de esta glándula para evitar futuros problemas. Hoy día ya hay tratamientos, al igual que en humano, y nos permiten utilizar esos machos durante un tiempo no muy largo, o bien hay que dar tratamiento durante un par de meses previo al uso del eyaculado de esos perros. Siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué no quiere montar a mi perro? A mí me gusta mucho que mis perros monten a las hembras, porque así me aseguro, así es como mejor sé, ¿no? O es su costumbre, está perfecto. Pero ¿por qué no quiere montar? Pues bueno, puede ser por dolor, tal vez alguna articulación, ¿no? Por enfermedad, un perro con fiebre, o alguna enfermedad que no le haga sentir tan bien, tal vez no tenga interés en montar, ¿no? Desnutrición, ya hablamos de la nutrición. Cansancio. Si hay un semental, no sé, un ganadero, ¿no?, y se va a correr con el propietario, o se lo llevan a ejercitar 20, 40 kilómetros, y regresando ya lo está esperando una perrita en celo, pues bueno, tal vez no quiera trabajar, ¿no? Exceso de trabajo. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuántas veces puedo utilizar yo a mi semental, ¿no? En un día, en una semana, tal vez. Si ustedes lo utilizan mucho, el perro va a seguir trabajando. Por supuesto, lo que va a pasar es que la calidad del eyaculado puede disminuir. Y generalmente, ¿qué pasa? Sigue habiendo la misma cantidad de líquido, la próstata se encarga de producirlo, pero la concentración o la calidad, sobre todo hablando de madurez de los espermatozoides, va a empezar a variar. ¿Ok?
La otra, falta de motivación. Bueno, si la perrita no está en celo y nosotros queremos que monte, pues no, la perra se va a poner tal vez inquieta, ¿no? Tal vez hasta agresiva y pues bueno, no va a pasar. Aburrimiento. ¿A qué quiero decir aquí? Si ustedes tienen una perrita que está en celo y vieron o están de acuerdo con alguien que tiene un semental muy bonito, pero el semental vive en un departamento donde los dueños salen a trabajar, como todos lo hacemos, y el perrito se queda en un patio donde platica con la secadora, juega con la lavadora, ¿no? Y demás. Y a ese perrito lo llevan a un parque con la perrita en celo. ¿Qué va a hacer el perrito? ¿Qué va a hacer el semental? Pues seguramente va a hablar otras cosas, va a ponerse a correr y otras tantas cosas y tal vez no trabaje de la forma adecuada. ¿Ok? Una de las más importantes, que la perra es dominante. ¿Ok? En general, si la perra es mucho más dominante que el semental, por más que hagamos, esa perra no se va a dejar montar. ¿Ok? La costumbre de que si llevamos el macho a casa de la perra, que si llevamos a la perra a casa del macho, no funciona. ¿Ok? Por lo general no funciona. ¿Y qué va a pasar? Luego se llevan a las pobres perras en celo a la casa del macho, donde nunca ha estado, donde la van a dejar ahí con el semental que va a estar tratando de montarla. Y muchas veces o el dueño de los perros se quiere ayudar y sale mordido, o la perra agrede al perro, o el perro agrede a la perra. Entonces, tengan cuidado con eso. En general es una selección natural, ¿no? Por eso luego vemos en las calles, al menos aquí en México, que va la perrita en celo, ¿no? La van siguiendo 5 perros y el ganón, ¿no? Pues quién sabe por qué fue el más feo o el más grande y demás. Entonces, es esto, no es dominancia. La otra y la más frecuente, falta de entrenamiento. A los perros hay que enseñarlos, ¿no? A los cementerios hay que enseñarlos a trabajar, ya sea para dar monta o para colección del semen, ¿ok? Y en esta imagen, la última es presencia del dueño. Hemos visto nosotros en la clínica de reproducción canina que muchas veces los dueños son un factor importante para que el macho tenga una buena actitud, una buena libido en general, ¿no? Hay dueños demasiado agresivos, que se imponen demasiado a los perros, y hemos escuchado algunos comentarios inadecuados hacia los perros y a veces los llegan hasta golpear, ¿no? Ahí tenemos que ya intervenir de otra forma. Y entonces muchas veces le pedimos al dueño, déjenos trabajar con el perro, le ayudamos nosotros, lo manejamos nosotros, pero hay que tener mucho tacto, tanto para detectar esto como para hablar con los propietarios. La siguiente, por favor. Bueno, el macho requiere mucha energía para llevar a cabo la monta. Parece que no, pero el macho tiene que empezar a correr a la perra, detectar que sí está en celo, dominarla, ¿no? Y luego empezar a llevar a cabo la cópula. Y bueno, algo ya habíamos platicado, un animal únicamente funcionará bien cuando esté en condiciones óptimas de salud y peso. También aquí el sobrepeso no nos ayuda, ¿no? El esfuerzo es fuerte para los perros, entonces no nos ayuda mucho, no tanto en la calidad espermática, pero sí en el desempeño del semental. Si está flaco y no monta, pues es obvio, ¿no? Si hay una mala nutrición, ese perro requiere energía. La siguiente, por favor, doctor. Bueno, si nosotros vemos un ejemplar así y quieren que trabaje, por supuesto que no va a funcionar, ¿no? Para empezar, yo creo que ahí deberíamos llevarnos un buen regaño, ¿no? Por tener un ejemplar en esas condiciones, pero no esperen tener buenos resultados de un perro en esas condiciones, ¿no? Este perro está completamente desnutrido. La siguiente, por favor. Bueno, otra más es que el perro no sabe hacerlo. Insisto, los perros tienen que ser entrenados, ¿no? Hay algunas técnicas que se utilizan en otras especies en las cuales se pone a los futuros sementales o los sementalitos, se ponen en pasillos donde pueden ver trabajar a los demás sementales, a los sementales experimentados. En perros se puede hacer de la misma forma. Y desde cachorritos, pues bueno, se estimulan y empiezan ahí a querer también montar las hembras, y si los ponemos a que observen cómo es el manejo y qué es lo que está pasando, pues ellos van a ir perdiendo el miedo y van a ir aprendiendo, ¿no? Generalmente, ¿qué pasa? Juntamos a los perros por primera vez, sobre todo si el macho, el semental es primerizo, ¿no? Se monta por la cabeza, se monta por los costados,
¿no? Sabe que tiene que hacer algo, pero no sabe qué ni por dónde. Y bueno, hay que entrenar a esos ejemplares y debemos ser muy cuidadosos y tranquilos. En estas imágenes vemos unos dash. Ese semental era muy experimentado, ¿no? Pero si la perrita simplemente no está en el momento óptimo, no está receptiva, no va a suceder si no intervenimos. La siguiente. Bueno, yo lo mencioné, el entrenamiento debe ser cuidadoso, suave y sin malos tratos. Si ustedes son agresivos con el perro, si el perro relaciona el intentar montar o el intentar ser colectado con violencia, con dolor, con mucha dominancia, el perro va a aprender que no debe trabajar así. ¿Ok? Entonces, tengan mucho cuidado si ustedes orientan a propietarios, si ustedes los tienen ahí, si tienen gente que les ayude, pídanles que sean muy, muy cuidadosos en este punto. De verdad es complicado. Hay perros que se ponen muy agresivos, hay perros que no eyaculan cuando los tratamos de colectar porque tienen miedo. Y bueno, ahí es muy, muy complicado hacerlo y nos cuesta mucho trabajo poder regresar a que esos perros trabajen, ¿no? Estamos mandando un mensaje incorrecto. Debemos de hacerlo con mucho, mucho cuidado. La siguiente, por favor. Y por el lado contrario, tenemos que estar muy cuidadosos porque hay perritos que aunque uno dice no va a pasar, por supuesto que pasa, ¿no? Se la dan de todos. No tengo aquí una imagen, no sé, no la he encontrado, pero alguna vez andando en la calle, en el coche, me paré de verdad porque vi un chihuahueño a través de una reja cruzándose con una collie, ¿no? Yo dije, este pobre perro no sé cómo le hizo, subió a la reja y cómo lo hicieron, fantástico, ¿no? Entonces tengan mucho, mucho cuidado. Afortunadamente ya hay formas de interrumpir este tipo de gestaciones, pero en teoría no nos debería de suceder. Entonces tengan mucho, mucho cuidado. Luego dejamos que a la mamá con el hijo y ay, no, apenas tiene 4 meses, ni siquiera la alcanza. Por supuesto, he visto perras sentarse, perras subirse en algún escalón. Los ejemplares son muy inteligentes. Y la hormona es fuerte, entonces tengan mucho, mucho cuidado. La siguiente, por favor. Aquí. Ok. Les mencionaba un poco del peso. Si ustedes dejan un ejemplar de mucho peso, generalmente los machos son más pesados, y lo dejan con la hembra, ya lleva 2 días y la han dejado 6 horas con el pobre macho, la perra se va a cansar, el macho también se va a cansar, ¿no? Y este problema podría resolverse inseminando. Entonces hay que tener también mucho criterio para saber hasta qué momento debemos esperar, ¿no? Y cuándo debemos intervenir, ¿no? Si inseminas a la hembra, evitas el problema de que el perro esté muy pesado, el desgaste físico de ambos ejemplares, ¿no? Y puedes seguir utilizando ese semental por mucho, mucho tiempo, ¿no? Aquí después es una fotografía de unos San Bernardos, pero también hay razas pequeñas que el macho es mucha la diferencia hasta en kilos, y sí es notorio, ¿no? Entonces, un poco de paciencia y un poco de criterio para saber hasta cuándo. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora, ¿por qué utilizaré a mi semental? Porque está en un estado de salud óptimo, vacunas al corriente, nutrición adecuada, que si le quieren dar nueces, por supuesto denle nueces, no le den muchas porque hay algunos perros que son alérgicos, que si les quieren dar pistaches, por supuesto, al igual que en humanos, se dice que el aporte de minerales y de omegas ayuda a la espermatogénesis, ¿no? La producción y maduración de los espermatozoides, pero todo en exceso es malo. Mejor hagan primero una evaluación y luego determinen si lo necesita o no. ¿Ok? Hay gente que inyecta complejos vitamínicos también. Recuerden que lo que ven hoy se produjo hace 60 días, entonces háganlo antes y en caso necesario. ¿Ok? Que el perro está en edad adecuada para reproducirse. Sí, los perros pueden empezar a montar, a veces se masturban y vemos que hay ya un eyaculado con una porción blanca, que es la que contiene los espermatozoides, pero eso no quiere decir que esos espermatozoides estén al 100%. Muchos de ellos, aunque los vemos moverse en el microscopio, en cuanto llegan al tracto genital de la hembra, por el pH, cuando tienen que empezar a moverse y resistir otras tantas cosas que hay ahí, pierden la vida, ¿no? Mueren y no están aptos para reproducirse.
Generalmente a los 10 meses, 12 meses es cuando empezamos nosotros a hacer las verdaderas evaluaciones para determinar si uno de nuestros ejemplares es muy buen candidato para ser semental. ¿Ok? Que cumple con las características fenotípicas y o genéticas que estamos buscando, adelante. Si lo hace, lo podemos utilizar sin problema. Que será una reproducción responsable entre ejemplares de la misma raza, de preferencia, si no, cada quien sabe su programa reproductivo. Aquí también luego me preguntan mucho, oye, es que yo le pido a las hembras una prueba de que están libres de brucela para cruzarla con mi macho, porque es por monta natural. Y siempre les contesto, ¿y tú les enseñas tu prueba de libre de brucela de tu semental? Esto es una cosa de dos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que pedimos, porque también deberíamos nosotros de cumplir lo mismo. En el caso del macho, es un poquito más importante las pruebas libres de enfermedades de transmisión venérea, porque por lo general utilizamos a los sementales con varias hembras, ¿no? Y muchas veces traemos sementales a nuestro criadero y pedir medidas preventivas no está de más, ¿no? Que la brucela no es tan frecuente en perros, no es tan frecuente, pero sí es muy contagiosa, entonces es mejor tener cuidado, ¿ok? Y también existen métodos seguros para lograr que los espermatozoides fertilicen los ovocitos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, dirigiendo bien una monta, verificando que la monta se realice de forma adecuada. Sabemos que generalmente los perros se abotonan de 10 a 20 minutos, ¿no? Hacerlo en los momentos óptimos, que la perra ya esté por ovular o haya ovulado, que si es por monta natural, que sea durante el periodo en que la perra está receptiva y que esté cerca del momento de la ovulación, ¿no? O bien mediante inseminación artificial, ¿no? Esa es una de las biotecnologías que tenemos a la mano para poder utilizar en perros y que son bastante eficientes, ¿no? Sobre todo más utilizando semen fresco, aunque tenemos excelentes resultados también para hacer semen congelado, ¿no? La siguiente, por favor. Lo ideal siempre va a ser, y lo que mejores resultados les va a dar, es la monta natural, ¿no? Siempre supervísenla. Hay perritas que son más tranquilas, otras que son más agresivas. Y en caso de que no se pueda dar esta monta natural, hay razas, sabemos que ya por conformación, con el paso de los años se han modificado y ya no, o es improbable que ocurra una monta natural, pues tenemos las opciones que ya mencionamos, ¿no? Va a ser inseminación artificial. La siguiente, por favor, doctor. Ese es un videíto. Si van a optar por alguna otra opción, porque no puede haber una monta natural, a ver si corre. Ok, aquí vamos a ver rápidamente cómo se hace una colección de semen. Es mediante masturbación. Vamos a ver cómo el pene, a través de la estimulación, va a tener una erección completa. En este caso estamos utilizando un vaso de precipitados para que pudiera salir en el video y pudiéramos observar algunos detalles. Y lo que tratamos de hacer mediante este método de colección es imitar una cópula natural, ¿no? Una monta natural. Ahí la doctora está estimulando el pene del perro para que tenga una erección completa y se pueda llevar a cabo la eyaculación. Aquí hay que tener cuidado de utilizar guantes, ¿no? Material lo más limpio posible. Después el perro mismo nos va a indicar que está empezando a eyacular, lo podemos ver por las contracciones anales y generalmente el perro levanta una patita, ¿no? Es como cuando el perro se abotona y se voltea. Nosotros pasamos el pene hacia atrás, ahí vemos el tamaño del bulbo. Aquí lo que se está haciendo es dar un pequeño masaje en el bulbo para imitar las contracciones de la vagina y seguir estimulando la eyaculación. Recordemos que el perro eyacula por goteo. Ahí podemos ver en el vaso de precipitados que lo que está colectando es un líquido de color blanco. El eyaculado tiene 3 fracciones. El primero es cristalino, que es lubricación. El segundo es esta fracción blanquecina, que es la que contiene los espermatozoides, y son 2 a 3 mililitros. Y la tercera fracción puede ir hasta 10 mililitros, y una fracción cristalina que es para darle volumen. Una vez que terminamos de colectar los espermatozoides, tenemos que lubricar el pene del perro porque ya se irritó, estuvo en contacto con el aire. Cuando ustedes hagan o lleven a sus perros ejemplares a que hagan una inseminación artificial, aprovechen para ver cómo está ese eyaculado. Con una pequeña muestra
que podamos poner al microscopio, podemos darnos cuenta de muchas cosas. Aquí el doctor va a poner una gota en el microscopio y rápidamente vamos a poder si hay o no hay espermatozoides, si se están moviendo en general bien, y con eso podemos estar tranquilos sabiendo que nuestro perro en general funciona bien, ¿no? Ahí lo que están haciendo ahora es que le pusieron un poco de diluente para aumentar el volumen del eyaculado y lo están cargando en una pipeta de inseminación para perros. ¿Ok? Vean, esa es la muestra, tiene muy buen número a buen ojo, ¿no? De espermatozoides, se movían bastante bien. Después, lo que se hace es introducir esa pipeta por la vulva de la perra, con mucho cuidado, hacia la vagina, y, perdón, se hace el depósito del semen, preferentemente de 1 o 2 intenciones. En este caso va a retirar la jeringa para poner un poco más de aire para impulsar la totalidad del eyaculado, y va a retirar con cuidado la pipeta. Después se acostumbra a hacer un pequeño masaje en el clítoris, esto para favorecer las contracciones vaginales y adelantar un poco el semen hacia el útero, y mantener a la perrita 5 minutos, ¿ok? En esa posición para evitar el flujo retrógrado, es decir, la salida del eyaculado que acabamos de depositar por la vulva. Así, a grosso modo, esa es una de las técnicas que más utilizamos, es inseminación vaginal, se hace con semen fresco, no funciona de muy buena forma con semen refrigerado y no se recomienda para el semen congelado, no se obtienen porcentajes de abajo del 5% de gestación con semen congelado, entonces no es una opción. La siguiente, por favor, doctor. La siguiente. Ok, ya hicimos todo, evaluamos a nuestra hembra, vimos que sí estaba en la etapa del ciclo estral que queríamos, hicimos el manejo que quisimos con el macho, ya hicimos que llegaron los espermatozoides al sitio de fertilización, es decir, en el oviducto, y ya está nuestra perra gestante. Pero gestación no es un tema tan sencillo, es un complejo de hormonal, complejo de funciones, complejo de reconocimientos y demás, que tenemos que nosotros que conocer al menos en términos generales, ¿no? Gestación es el periodo que va desde la fecundación del óvulo, desde la fertilización, hasta el nacimiento de los cachorros. En esta presentación yo les acordé con el doctor que íbamos a llegar hasta cierta parte de la gestación, y en una más adelante, si me dan la oportunidad, podemos hablar de otras cosas, de gestación y otros diagnósticos, y hasta el periodo perinatal. ¿Ok? Y bueno, es importante conocer que en la gestación se producen cambios físicos, de comportamiento y de necesidades nutricionales distintas. La siguiente, por favor, doctor. La duración que le habíamos mencionado es de 63 más menos 5 días. Se puede medir de acuerdo a los siguientes eventos, dependiendo del manejo que ustedes hayan hecho y la información que ustedes hayan podido recabar. Una de las más complicadas, pero sería muy bueno, al menos en México, no lo tenemos ni tenemos la costumbre de hacerlo, es medir cuando se presenta el pico de LH. Recordemos que la LH es la hormona que provoca la ovulación, ¿no? Si pudiéramos detectar nosotros cuándo se da este pico de LH, sabríamos que la gestación va a terminar en el día 65 exacto. ¿Qué problema tenemos? Bueno, la LH es una hormona de poca duración en la sangre. Para poder determinar el pico de LH, tendríamos que estar muestreando a nuestra perra cada 6 horas durante todo el proestro, o al menos es lo que creemos que sea el final del proestro, ya cerca del momento de que pueda ocurrir la ovulación. Y pues bueno, en México no tenemos a la mano una prueba que sea tan factible, y sobre todo por los costos, ¿no? Y no todos los laboratorios hacen medición de LH en perras. Entonces, no es una práctica usual, generalmente se hacen para experimentos, pero aún así es muy complicado. La gestación dura 63 días después de la ovulación, eso es un poquito más fácil de determinar, ¿no? El uso de la medición de la progesterona en sangre pues nos ha facilitado mucho la vida cada día, y afortunadamente más médicos, no solo dedicados a la reproducción, ya tienen equipos que nos ayudan con estas mediciones. Y o bien 57 días después del inicio del diestro citológico. Recordemos que está el proestro, el estro y luego el diestro.
y por medio de citología vaginal exfoliativa podemos determinar cuándo está esta etapa, ¿no? Cada una de estas etapas. La desventaja aquí es que tendríamos que hacer una citología todos los días, ¿no? Después para saber que está en estro y luego durante el estro todos los días hasta determinar que hubo un cambio. Y si recordamos, en este caso el estro, que es la que sigue, la que va antes del diestro, dura de 3 a 21 días. Entonces generalmente no se utiliza, pero sí sabemos que el diestro va a ocurrir aproximadamente entre 5 y 7 días después de que ovuló. Entonces, si tienen la curiosidad, si quieren saber cuándo ocurre el diestro, pues bueno, pueden medir progesterona, determinar que está entre 7 y 10, siguen haciendo hisopados o citologías vaginales de 5 a 7 días y van a encontrar que ocurre el diestro. ¿Ok? Afortunadamente tenemos otras técnicas para determinar cuándo es la fecha probable de parto y no tenemos que andar haciendo todo esto, ¿no? A menos que tengamos esa curiosidad. La siguiente, por favor. Recordar que el tipo de placenta en perras, y parece que puede ser, estar de más esta información, pero tenemos que tomarlo en cuenta que es zonal, es decir, que la placenta solo se va a formar en cierta zona de la bolsa embrionaria, que va a ser central, es decir, va a estar en el centro. El tipo de implantación es endotelio corial, por lo que sí hay contacto de las membranas con el tejido del útero, ¿no? Y que va uno en cada bolsita. Importante cuando es sobre todo un parto natural, ¿no? Tenemos que tener precaución de ver que efectivamente salgan todas las placentas. No es muy frecuente la retención placentaria en perras, a menos que se presente una distosia, ¿no? Un problema en el parto, en que sea bastante fuerte. Y cuando hacemos cesárea, pues bueno, generalmente sacamos un cachorrito y viene la placenta, si no, generalmente no podemos llegar al siguiente cachorro, ¿no? Porque viene cada uno en una bolsita. Entonces, es importante que lo recordemos. Insisto, pueden sentir que está un poco más de información, pero es bastante importante. La siguiente, por favor. Bueno, hablamos hace unos momentos, un ratito de la progesterona, sigue siendo muy importante porque es la que mantiene la gestación, ¿no? Depende directamente de ella y viene del cuerpo lúteo. Ya les platiqué que no existe un reconocimiento materno de la gestación. En otras especies lo que va a pasar es que cuando hay la fertilización del ovocito por los espermatozoides, pasa del oviducto al útero, y en algunas especies recorre el útero de lado a lado para evitar que haya una pérdida de la gestación. En otros van y se implantan o se depositan en unas zonas específicas. En el caso de la perra, como ya les mencioné, la perra no va a saber si está gestando o no. Simplemente va a seguir la producción de progesterona. En la imagen inferior izquierda estamos viendo una imagen de cuerpos lúteos, que son los rojitos, que están en plena producción de progesterona. Así deberíamos de verlos. Si al final de la gestación o del diestro se van a empezar de un verde, un color más blanquecino hacia amarillento. Y es que están ya perdiendo la capacidad de producción de progesterona y esas células empiezan a morir. ¿Ok? La siguiente, por favor. Efectos de la progesterona, muy importantes, todos, ¿ok? Suprimen las contracciones uterinas. Si no hay suficiente progesterona, esos ovocitos fertilizados, esos embrioncitos, se van a perder y van a ser expulsados. Siguiente, por favor. Ok, hiperplasia glandular endometrial, leche uterina. La progesterona va a estimular unas glándulas que están en el útero para que produzcan un líquido transparente pero altamente nutritivo, por eso lo llamamos leche uterina. Esto trae factores de reconocimiento y de comunicación, perdón, entre el embrión y la madre para ver dónde se van a implantar, para que se empiece a formar la placenta y otras tantas cosas. Entonces, es muy importante la progesterona en La siguiente, por favor. Y una de las más importantes es que va a cerrar el cérvix. ¿Qué va a pasar? Que la progesterona va a hacer que se cierre el cérvix, va a evitar que sigan subiendo, le decimos, o pasando bacterias, detritus, células de la vagina hacia el útero. Va a cerrar el útero para mantener un ambiente especial e idóneo para mantener la gestación. La siguiente, por favor. Y bueno, uno muy importante es la inmunosupresión local. Si la progesterona no
bajara las defensas en el útero, los embriones serían reconocidos como extraños y serían expulsados. Entonces, estas 4 funciones de la progesterona son muy importantes. ¿Y por qué se los recalco? Porque muchas veces no sabemos que la perra se cruzó y podemos administrar fármacos, hormonas que pueden hacer que el cuerpo lúteo pierda su función y baje la progesterona. ¿Ok? Entonces es muy importante que siempre preguntemos cuando vayamos a dar algún tratamiento, si nos traen una perrita de fuera, si no sabemos si pasó o no, verificar si está gestante. ¿Ok? La siguiente, por favor, doctor. Pero no todo en la gestación es progesterona. También hay relaxina, prolactina, LH y estrógenos, ¿no? Insisto, las perras en general son muy sensibles a todas las hormonas, no solo internas, sino las externas. Y ahorita vamos a ver la importancia de algunas de ellas. Adelante, doctor. Bueno, y ahora sí, ¿por qué está gestante mi perra? Porque soy un propietario consciente de que la gestación produce mayor responsabilidad, gastos y requiere supervisión médica veterinaria. Nos va a traer gastos, ¿ok? Tanto de mano de obra, cuidados y si hay algún problema, pues bueno, de una atención médica. Puede suceder alteraciones y requerirse cirugías en caso de una distocia, ¿no? Un parto complicado en el caso de cesáreas programadas. Y hay quien prefiere tener todo más controlado y hacer una cesárea en lugar de esperar un parto, ¿no? Que somos los únicos responsables de los cachorros, resultados de esa gestación y del futuro que les espera. Muchos tenemos crías no solo para continuar nuestras líneas, para mejorar la raza, mejorar nuestras líneas, pero de algún lado tenemos que tener ingresos generalmente para mantener todo esto, ¿no? Y tenemos que dar algunos de los cachorros en venta. Entonces, también la recomendación es que dentro de lo posible, pues veamos que tengan una nueva familia responsable, ¿no? Y otra más, que no es necesario que se reproduzcan, ni menos cada celo, ¿no? No les pasa absolutamente nada. La siguiente. Ok. Estas imágenes son para ejemplificarles que podemos hacer, este es un hisopo, estamos haciendo una citología del lado izquierdo, no solo para ver si la perra está en estro, o en qué etapa del ciclo está, también podemos determinar algunos problemas de salud, ¿no? Como pueden ser tumores, tumor veneno transmisible, que es un problema en los perros callejeros, ¿no? O bien problemas de comportamiento, para que se den las montas o no, etcétera. La siguiente, por favor. Bueno, ya hicimos todo el show, pensamos que nuestra perrita está gestante, ya me hablaron de la progesterona y bueno, diagnóstico de gestación. Sí es nuestra responsabilidad saber si las perras están gestantes o no. Y generalmente nosotros sí queremos saber si están gestantes, ¿no? También hacer un diagnóstico de gestación apropiado nos ayuda a eliminar algunos problemas, ¿no? En este caso la piómetra, la tan famosa piómetra, que se puede dar en cualquiera de los ciclos que se presenta en la perra, ¿no? O una pseudogestación. En el caso de la pseudogestación, pues bueno, es una hiperestimulación que hace la progesterona junto con la prolactina. La perra, como ya les mencioné, no sabe si está gestante o no, y es cuando vemos que a veces adoptan peluches, ¿no? O le crecen las mamas, sabemos que están vacías, tienen 80 días de que iniciaron el celo, sabemos que están vacías y bueno, empiezan a crecer las mamas y producir leche. Pero al menos sabemos que es una pseudogestación y no una piómetra, ¿no? También nos sirve para determinar el número de cachorros, la edad gestacional de esos cachorros, ¿no? La fecha por la de parto, el diámetro cefalopélvico en el caso de que esperemos nosotros un parto natural, y en caso necesario de que alguno de esos cachorros presente algún problema, de que sean más grandes que el canal de parto de la madre, pues programar una cesárea. La siguiente, doctor. ¿Qué métodos tenemos para hacer el diagnóstico de gestación? El primero, el más temprano, tal vez el más económico, por el que requiere más experiencia, es la palpación, ¿no? Debe ser una persona que tenga el conocimiento, la habilidad, y yo no soy uno de ellos, ¿no? Les puedo decir, de cada perra que me llega, de las mías o de las que llegan ahí con nosotros, lo hago y no. Y sin embargo hay un médico que se dedica a bovinos, que tiene mucha experiencia en perros también, y bueno, es muy bueno. Aquí se requiere mucha experiencia. Y nada más nos dice si está gestante o no, no nos da más información.
El segundo sería la detección de relaxina. Es una hormona que en el caso de la perra se produce desde muy temprano en la gestación, por ahí de cuando ocurre la implantación. Y eso ocurre por ahí del día 18 a 21. Entonces, generalmente esta prueba la hacemos nosotros, es una prueba en sangre, y nos dice si está gestante o no. Desafortunadamente en México ya desaparecieron estas pruebas por falta de venta, y también como nada más nos decía si estaba gestante o no, pues no era tan importante, ¿no? Les paso el tip, entraron algunas marcas chinas, ya probamos 2 de ellas, en perras gestantes ya casi a punto de parir, y de 10, 8 nos dieron falsos positivos. Entonces tengan mucho cuidado con ellas. Yo no se los recomiendo hasta que entren de algún laboratorio nuevamente, de algún laboratorio de renombre. El más eficiente, el que generalmente usamos, el que podemos utilizar si tenemos mucha experiencia y nuestro equipo es de muy buena calidad a partir del día 17, 18, es el ultrasonido. Nos da más información, nos dice si está gestante, nos da un número aproximado del número de cachorros, nos podemos medirlos, nos dice cuándo podemos esperar la fecha probable de parto, ¿no? Entonces es una herramienta que podemos utilizar varias veces, no va a pasar nada mientras la perra no se estrese mucho, y también podemos ver la salud de los cachorros mediante el latido cardíaco, etc. Y otra que casi no utilizamos de forma muy temprana son los rayos X. Adelante, por favor, doctor. Bueno, una pequeña imagen de ultrasonidos, ¿no? Del lado izquierdo vemos una gestación temprana donde podemos ver las vesículas embrionarias, podemos dar un número aproximado de cachorros, y en la derecha inferior vemos un ultrasonido de una gestación de más de 45 días donde ya podemos ver más estructuras, en este caso vemos el cráneo y la columna vertebral. La siguiente, doctor. Aquí vemos más imágenes de ultrasonidos donde podemos nosotros empezar a ver vesículas, podemos medir, podemos el contenido de la vesícula, donde podemos ver del lado derecho que ya se empieza a formar el embrión. La siguiente, doctor. Ok, y una de las ventajas que tenemos es que el transductor, que es con lo que nosotros podemos ver, que nos manda la señal al monitor, no cubre todo el abdomen de la perra al mismo tiempo. Entonces, por eso les he venido mencionando que nos da un número aproximado del número de cachorros, ¿no? Si nosotros vemos así esas imágenes, podemos decir que tiene hasta 7, ¿no? Pero yo tomaría más en cuenta tal vez las imágenes del lado derecho, donde alcanzo a ver 3, tal vez 4, y aquí va a depender mucho de la experiencia del médico técnico que esté realizando el ultrasonido. Entonces, por eso damos un número aproximado del número de cachorros, y generalmente van a escuchar que les decimos, al menos tiene tantos, ¿no? Que son los que vemos seguros. La siguiente, por favor. Podemos utilizar el ultrasonido para ver la evaluación del latido cardíaco, que en promedio es de 220 a 240, sería un cachorro muy sano, ¿no? 120 a 180 latidos por minuto indica que el feto empieza a estar un poquito en estrés, puede ser por una enfermedad, una infección, o porque ya se está acercando el momento del parto. Y frecuencias abajo de 180 latidos por minuto demuestra que el estrés fetal es grave. Generalmente se refiere a que haya una hipoxia, y tenemos que recurrir, si estamos ya cerca de la fecha probable de parto, a una cesárea. La siguiente, por favor. Rayos X. Importante recordarles que la calcificación en el feto, para poderla ver con mayor eficiencia en rayos X, es a partir del día 42, a partir del 45 ya vemos cráneo y demás. Pueden hacer rayos X desde por ahí de los 20, 21 días y ver si la perra está gestante o no. Sin embargo, los rayos X se dice que pueden causar alteraciones en el desarrollo embrionario, ¿no?, de los productos. Entonces, no lo recomendamos antes del día 30, 35. Yo se lo recomiendo a partir del día 45. ¿Por qué? Porque ya es cuando podemos ver más estructuras, ¿no? Y ya podemos determinar mejor el número de cachorros. La siguiente, por favor. Y bueno, ya se los comenté, 45 que están, ya están notificados los cachorros, ¿no? Generalmente se pide una lateral izquierda, lateral derecha y la ventrodorsal. Yo se les recomiendo, si ya hicieron ultrasonido, después del día 56 de la gestación, porque yo sé que ya estamos muy cerca de la fecha probable de parto, que sería a partir del día 58. Pero es cuando más información nos arroja. La siguiente, por favor. ¿Y qué información nos va a dar? Ahora sí, el número exacto de los cachorros y el diámetro cefalopélvico. La siguiente, por favor.
Aquí podemos ver ya qué medidas podemos hacer. Podemos medir los diámetros de los cráneos, de preferencia midan todos, comparen todos y midan con la distancia que hay de la cabeza del fémur a la otra. Bueno, la pelvis, el espacio que tiene la pelvis, a esa altura, ¿no? De cabeza de fémur a cabeza de fémur. Si ven que alguno es mayor que esto, las perras sí dilatan, pero no van a dilatar más de 1 o 2 centímetros. Entonces, si ven que hay una gran diferencia ya, sobre todo cuando son cachorros únicos, de preferencia ya programen una cesárea. ¿Ok? La siguiente, por favor. Ese es un videito nada más para mostrarles algo de lo que hacemos aquí, dejarles el mensaje de que hacemos crianza, hacemos reproducción y tratamos de hacer siempre, no solo nosotros, sé que ustedes como comunidad también, lo mejor por las razas, lo mejor por la salud de los ejemplares y afortunadamente hoy día ya tenemos muchas más herramientas para poder hacerlo. La siguiente, doctor. Y bueno, muchas gracias. Ese soy yo, mi nombre. Estamos a sus órdenes. Ahí está mi correo. Y si no, con el doctor Alberto pueden pedir mi número y con mucho gusto estoy para servirles. Muchas gracias. Gracias, doctor. Tenemos algunos minutos para preguntas. Una primera que aparece por aquí, hablas, Leti, de por qué tienen las perras embarazos psicológicos o pseudogestaciones. ¿Cuánto duran en quitarse y cómo les afecta? Ok. Los embarazos psicológicos o pseudogestaciones suceden porque la perra empieza a producir progesterona y como les mencioné, en la perra no hay reconocimiento de la gestación. Esto quiere decir que el cuerpo lúteo va a seguir produciendo progesterona durante esos 80 a 100 días. ¿Ok? Insisto, no hay gestación, no ocurre el parto a los 63 días y la perra continúa produciendo progesterona. Continua producción de progesterona lo que hace es estimular las glándulas que están contenidas en el útero, ¿no? Se sigue produciendo líquido y la prolactina, que es una hormona que sobre todo ayuda a el desarrollo mamario y la producción de leche, también empieza a producirse porque sigue habiendo progesterona. ¿Ok? Hay una relación entre esas dos hormonas. Entonces, digamos que la perra cree que está gestante, ¿no? Ella no lo sabe, obviamente, pero las hormonas la hacen sentir así, produce leche. ¿Y cómo la afecta? Bueno, si tiene mucha producción de leche, en el caso de razas muy pequeñas, pues si les crecen mucho las mamas, puede haber laceraciones, se pueden golpear, puede haber inflamación de esas glándulas mamarias y podemos tener mastitis. Aunque si no tratamos o no nos damos cuenta, puede ser que pase esa pseudogestación y tengamos problemas en la siguiente gestación. ¿Y cómo les afecta? Lo más importante es que es una hiperestimulación, ¿no? Sigue habiendo mucho contacto con la progesterona y las perras que presentan pseudogestación de forma frecuente son mucho más susceptibles a presentar en algún momento piómetra. Esa sería la principal repercusión. ¿Tienes silenciado tu micrófono, doctor? Tienes razón. No sé si nos hicieras un resumen porque hay varias preguntas relacionadas con la edad en que se pueden reproducir las hembras, machos, a qué edad es recomendable dejar la parte reproductiva de ellos. Dejarlo. Ok. De forma errónea y de forma coloquial decimos que 1 año de perro es como 7 de humano. ¿Ok? Es algo general. Hay por ahí algunas tablillas. Yo creo que depende también de la raza. Pero a partir de los 7 años, no es que la perra no se pueda reproducir, no es que no pueda tener cachorros sanos, pero sí va a bajar la fertilidad, va a bajar el número de cachorros por camada y el número de cachorros sanos también se va a empezar a disminuir. Entonces, y una de las más importantes, aumenta casi al doble la probabilidad de distocia en las perras. ¿Ok? Entonces, conforme se va acercando a los 10, 12 años, pues van aumentando estas probabilidades de que haya algún problema.
o de que baje la fertilidad, y tenemos que empezar a poner en la balanza si vale la pena arriesgar la gestación de esa perra por la vida de la perra, ¿no? Entonces, yo en perras les recomiendo que la última gestación, si son perros medianos a chicos, sea por ahí de los 7, 8 años. Y en el caso de razas grandes y gigantes, pues bueno, sabemos que a los 7 años una perra ya es muy vieja. Entonces, por ahí de los 5 años, 5 años y medio sería como tal vez la última oportunidad para tener algún ejemplar de reemplazo, ¿no? Que nazca de esa gestación. Y en el caso, por ejemplo, tengo más experiencia en el mastín inglés. Sí empezamos a buscar dejar gestantes a las hembras a partir del año 2 meses de edad, ¿no? Uh-huh. Y los machos, pues bueno, no hay tanto problema. Los machos también, al igual que la mayor parte de las perras, hasta que mueren pueden seguir entrando en celo y los machos seguir produciendo espermatozoides. ¿Qué va a pasar? Que la calidad del eyaculado va a bajar, la calidad de los espermatozoides va a bajar, la sobrevivencia en tiempo de los espermatozoides dentro del tracto genital de la hembra va a disminuir y por lo tanto va a ir bajando la fertilidad. A menos que tú me corrijas, sé que hay dentro de la federación un límite de 10 años para registrar camadas de perros adultos, a menos que hagas alguna prueba espermática. Entonces, realmente no va a pasar tanto con el perro, pero sí hay otros factores como la hiperplasia prostática benigna que nos van a ir limitando el uso de ellos conforme avanza la edad. Bien, sí, en el caso de la Federación Canófilas es hasta los 10 años y después ya cambiaron un poquito la regla de la prueba espermática, ya ahora es por ADN, padre, madre y cachorros. Okay. Aquí hay alguna referencia puntual, uno sobre por qué es necesario educar a montar a los machos, si eso no va en contra de una situación natural, y qué pasa con el pene del macho después de que se estimula para la inseminación artificial. Ok, voy primero con la última. Cuando colectamos al macho, como pudieron ver, estimulamos el pene del perro para que se llene de sangre todos los músculos, tenga una erección completa, obtenemos el eyaculado y después ponemos un lubricante, puede ser cualquier lubricante, hasta los que se venden en las farmacias para humanos, generalmente es en forma de gel. Esto para evitar que se reseque y demás. Y tenemos que tener en observación a ese ejemplar para que pierda el estímulo, pierda la erección y para que envaine de forma correcta, para que guarde el pene de forma correcta, ya que muchas veces el pene sí pierde el tamaño, pero por el mismo aumento de tamaño hace que se enrosque el prepucio y queda la punta del pene afuera y se empieza a estrangular. Entonces hay que tener mucho cuidado. Simplemente es lubricar para que pueda envainar de forma correcta y supervisión. ¿Ok? Y la otra, enseñar al macho para que, bueno, más que nada lo enseñamos para que aprenda y pueda montar de forma correcta, que aprenda a dominar a las hembras y demás. No creo que sea antinatural, simplemente es facilitar el comportamiento y la actividad del semental y pueda tener ese comportamiento y realizar esas montas con mayor eficiencia. Bien, gracias, doctor. Y Mónica, ya comentaste acerca de la edad permitida de la monta de la perra, la recomendación, y bueno, si son primerizas, me imagino que a qué edad, como primerizas, sería su primer monta o su primera gestación. Yo les recomiendo que cuando ya tengan 2 años, ¿no? Eso significa que van a empezar a intentar dejar gestante a esa perra por ahí del segundo celo, ¿no? Hablando de un promedio, y va a andar pariendo por ahí de los 2 años. Yo considero que a esa edad todas las funciones fisiológicas de la perra ya se han completado, ya tiene una masa corporal o una condición corporal adecuada. Y bueno, yo sé, y lo comenté, no es que no puedan reproducirse antes o quedar gestantes antes, simplemente van a tener cachorros con mayor vitalidad, un número de camada adecuado y van a poder recuperar esa perra de una forma más rápida.
Gracias, doctor. Déjame ver. Bueno, esta pregunta de Armando la contestaste respecto a la edad. ¿Hasta qué edad se puede producir cachorros saludables? ¿O cómo saber si un macho aún es apto a una edad determinada? Creo que ya lo comentaste, pero si quieres redondear un poquito, doctor. Sí, ahí tendrían que hacer pruebas, evaluación, colecciones y evaluación del semen. Desafortunadamente, no existe en perros, no existen en perros pruebas de uso frecuente, ¿no? O muy a la mano para determinar si los espermatozoides son capaces de fertilizar o no. Tenemos pruebas para ver la cantidad, la forma, ¿no? La movilidad, la vitalidad, pero no para agarrar un solo espermatozoide o una muestra de espermatozoides y hacer unas pruebas eficientes, rápidas y al alcance del bolsillo, ¿no? Monetario, para poder determinar si esos espermatozoides todavía tienen la capacidad de fertilizar. Nos basamos mucho solamente en el volumen y decimos que si tienen un buen volumen, un buen número y una buena movilidad, generalmente son capaces de dejar gestante a las perras. Quizás, y si me permites comentar, realmente cachorros saludables también tenemos las pruebas que les llamamos genómicas sobre detección de marcadores de enfermedades genéticas respecto a razas o respecto a grupos de razas que tienen enfermedades específicas, que bueno, hay una variedad de laboratorios y demás que trabajan este tipo de pruebas, independientemente de la parte reproductiva que has comentado. Aquí voy a empezar por la última pregunta de Shintaro, que comenta si hay algo para favorecer el nacimiento de ejemplares de algún sexo. Y seguramente lo pregunta porque no hay muy pocas hembras actualmente en las camadas, sobre todo de shows. Dígamelo, a mí he tenido en las últimas 3 camadas una sola hembra, casi de 14 cachorros, pero bueno. Hay intentos de hacerlo. Se dice que el pH vaginal es el que domina sobre qué tipo de espermatozoides, ya sean X o Y, son los que van a llegar más rápido o los que van a sobrevivir más tiempo. De hecho, los espermatozoides que tienen el cariotipo o el ADN para hembra son los que más duran, sin embargo, son los que menos llegan. ¿Ok? Pero el problema que tenemos es que si nosotros modificamos el pH vaginal, vamos a modificar otras tantas estructuras y cosas que hay en la vagina y van a afectar la supervivencia de los espermatozoides en general. Entonces, la respuesta es no, no tenemos nada. Bueno, ahorita hacemos una acotación con respecto a los márgenes de reproducción en Colombia, comparamos ahorita con México, pero si hay alguna, hablaste de que lo que se está produciendo hoy, hasta dentro de 60 días, en el caso de la espermatogénesis lo vamos a ver, y los tiempos para mejorar esa situación de producción espermática. Ya nos hablaste de detalles. ¿Hay algo para la recomendación, dice, para las hembras, que sea si hay alguna recomendación en tiempo, supongo yo que de suplementación o de una alimentación adecuada para las perras, prepararlas con cuánto tiempo de anticipación o solo una buena alimentación? Si la perra tiene una buena alimentación, no es necesario suplementarlas con nada. De hecho, esa práctica de sobrealimentar o de dar minerales extras y demás es conocida como flushing. Se utiliza en otras especies y tiene muy buenos resultados. Se hace con cosas específicas y se hace especialmente en rumiantes, borregos, cabras y demás. Desafortunadamente, eso que damos, que es un derivado del glicerol,
solo lo metabolizan los rumiantes. La perra es una omnívora, no es un rumiante, y entonces no nos funciona en perras. Lo que pueden hacer es verificar que la alimentación de esas perras sea adecuada, y seguramente van a tener buenos resultados. Ya si ustedes ven que tienen camadas con un bajo número de cachorros, cachorros débiles y demás, yo les recomendaría, más que pensar en la nutrición, pensar que hay otros factores que pueden estar afectando esos resultados, ¿no? Si quedó gestante, lo más seguro es que sí hay ovulado un número adecuado, pero algo pasó y no llegaron a buen término. Perfectamente, doctor, gracias. No sé si alguien de Colombia nos pudiera precisar respecto a estos márgenes reproductivos, a qué edad inicial pueden reproducir los ejemplares para efectos de registros y hasta qué edad les permiten la cruza. Hago mención a lo que ocurre en México. La edad mínima para que se pueda cruzar, no parir, sino cruzar, es el año de edad, y hasta los 10 años de vida un ejemplar se puede reproducir sin necesidad de hacer pruebas genéticas a toda la camada. No sé, en el caso de Colombia, si alguien nos puede apoyar con algún comentario para tener el comparativo. Si no, lo investigaremos y los pondremos por ahí en los grupos. Perfectamente. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí que se haya quedado en el chat o de manera abierta le quiere hacer alguien por la cámara. Armando Ramírez, es una pregunta muy interesante. ¿Cuánto tiempo hay que dejar entre camada y camada para que la hembra esté apta? Una cada 2 años, una cada 3 años. ¿Qué sería lo recomendable? Bueno, aquí entramos mucho en dimes y diretes o en costumbres. Lo ideal es no hacerlo en cada ciclo estral. La recomendación es que paran 4 veces en 7 años como máximo, y al menos dejar descansar un celo entre cada una. En casos necesarios, por algún imprevisto, insisto, alguna hembra que tenga que reproducirse y demás, y la tengan que reproducir en 2 ocasiones seguidas, sí se les recomienda que dejen al menos un año, año y medio, para volver a tener a esa hembra en buenas condiciones y puedan volver a tener buenos resultados en las camadas, ¿no? Sé que hay historias y hemos tenido pacientes así, que las han venido reproduciendo cada celo y de repente nos llegan con algunos problemas. El útero se va desgastando, ¿no? Eso es inevitable. Entonces tenemos que evitar que nuestras hembras corran más riesgo, sobre todo si han tenido cesáreas, ¿no? En el caso de cesáreas, sí se recomienda que al menos dejen un año entre parto y un máximo de 3 cesáreas en toda la vida reproductiva de las perras, si son seguidas. Si no, estaríamos cayendo en esas fábricas de cachorros que tanto critican pues las personas animalistas que les llamamos coloquialmente, ¿no? Y bueno, una última pregunta, estamos ya con el tiempo. Es un comentario de Oriana que dice: en Colombia debemos primero hacer placas de cadera para cerciorarnos. Cadera y cordero, no sé si sea el término cordero o sea algún codo, para cerciorarnos que no hay ningún tipo de displasias, y por lo menos esto ocurre en el caso del gran danés, y esto se hace a los 18 meses. Y un ejemplar se puede reproducir hasta los 7 años en el caso de
Colombia, pero no sé si es nada más para la raza gran danés, Oriana, o es en general para todas las razas. Nada más vemos a ver si, perdón por el término, si es cordero, ahora sí que me agarró el regionalismo y ya no, ya aclaró que es el codo. Bien, bueno, esperamos ahí que nos comente acerca de los 7 años, si es nada más para la raza o para todas las razas en el caso de Colombia, aquí en México. Para todas las razas, me dice Shintaro en general, hasta los 7 años. Muy bien, perfectamente. Sí, para los 7 años en el caso de Colombia. O sea, el tiempo de reproducción es menor, vamos a llamarlo así, en Colombia que en el caso de México, es un poco más amplio. Perfectamente. Pues muchas gracias. Yo creo que estamos ya sobre el tiempo. Vayan agendando porque la segunda parte que es del final de la gestación hasta lo que es la parte de los cuidados neonatales será en 2 semanas, que es el día 19 de noviembre. Igualmente a las 20 horas estaremos por ahí difundiendo la liga, porque parece ser que no es la misma liga para todas las pláticas. En la segunda parte de esta parte reproductiva con el doctor José Luis Cervón. A todos los que estuvieron presentes, muchas gracias. Buenas noches. Un esfuerzo para los compañeros colombianos que están ahí a las 11 de la noche ya con un poco de sueño. Pero bueno, gracias por estar hasta esta hora y doctor, muchas gracias nuevamente, nos vemos en 2 semanas. Muchas gracias a ustedes, espero no haberlos aburrido mucho y los veo con gusto en 2 semanas. Gracias, doctor. La liga la estaremos poniendo quienes preguntan y se va a reproducir esta plática en YouTube. Vamos a editarlo un poquito porque tuvimos algo de complicaciones al inicio. Vamos a editar esa parte para que no sea tan largo y por ahí les estaremos avisando en los canales de Canicultura, en los canales del club de Harling Colombia y en la página de YouTube de Canicultura. Buenas noches a todos, muchas gracias, saludos, que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.